Cuando estaban danzando, me acordaba como si fueran flashbacks de mi infancia. ¡Qué maravilla! Me acuerdo de las convenciones, las conferencias nacionales, internacionales que hacía la iglesia, con misioneros que se apoyaban, ¿no? Peruanos iban y teníamos hermanos que vivían, trabajaban en Japón, en Brasil, y eran nuestros misioneros. Era una maravilla, y las danzas y los testimonios de sanidad. ¡Qué maravilla! Y se me vino a la memoria un testimonio que lo quiero compartir. Como ustedes saben, la vida de los pastores es una vida sacrificada. Porque si entra algún recurso importante, va para la obra. Entra algo más, otra vez para la obra. Si entra un poco más, otra vez para la obra. La vida de la familia pastoral es una vida de sacrificio. Y yo me acuerdo la felicidad pues con mi padre en la iglesia, y cada vez que había alguna ofrenda importante, se continuaba la visión. Vamos a abrir otra iglesia, hermanos, en tal lugar. Llegaba un poco más y ahora abrimos otra iglesia en otro lugar. Y nunca quedaba, pues, ¿no? Porque era para la gloria de Dios. Y mis padres me decían: Cristian, tú te tienes que educar y tienes que continuar con este ministerio en otras esferas. ¿Por qué? Porque en los años 80, 90, el Perú sufrió el azote de un terrorismo muy sanguinario. Hubo un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso, comunista, bastante ateo, que persiguió, asesinó y mató a muchos pastores, a muchos sacerdotes. Fue muy sangriento, muy cruel. Los descuartizaban, ponían sus miembros por toda la parte de las calles, pintaban con sangre la pared. Era un grupo que buscaba aterrorizar. En esa época mis padres recién estaban empezando el ministerio y los habían enviado a la zona roja, que es decir, la zona justo donde estaba toda esta situación terrible. Mi madre en esa época tenía una hija nomás, mi hermana mayor, y oraba para que Dios le dé un hijo hombre, el cual pueda formar para poder ser voz en el mundo político. O sea, siempre lo tuvo clara. Y con el tiempo, efectivamente, Dios le concedió mi vida en su vientre, crecí, nací. Y desde muy pequeño yo más o menos sabía a lo que me iba a dedicar, porque ya me contaban las historias, el sufrimiento de los hermanos en esa época, la necesidad que existía y la falta para hacer una buena defensa y contactos políticos para ayudar a la iglesia en ese momento tan doloroso que sufrió el Perú. Entonces, para la secundaria, mis padres hicieron un esfuerzo y me mandaron a un colegio americano que tenía un currículum americano cristiano en el Perú. Yo trataba de estudiar, pues, y sacar las mejores notas, buscando y anhelando estudiar en el extranjero, en Estados Unidos. Terminé la secundaria y teníamos muchas iglesias amigas en el extranjero, iglesias de Florida, de otros que siempre me enviaban misioneros. Le dije a mi padre que me enviara un mes allá y iría a estar en la casa de unos hermanos, iría a buscar la universidad. Obviamente con esta inocencia latinoamericana, como que si uno llega, toca la puerta y se inscribe y está todo, ¿no? Llego el 4 de julio, no, llego antes, en junio. Y llego el 10 de junio, 8 de junio. Y voy a averiguar las universidades y es otro mundo, pues, ¿no? La admisión cierra el año anterior, las becas son un año y medio antes. Sola la transformación de la visa de turista a estudiante son como 6 meses. Era todo un trámite. Y estaba en junio y las clases empezaban en agosto. Entonces las primeras 3 semanas me pasé buscando sin mucha suerte. Como todo joven distraído también en Florida, jugando fútbol, yendo a la playa. Y faltando 4 o 5 días para mi retorno al Perú, me acuerdo que me estresé porque no había logrado nada, pues, y mis padres se habían sacrificado con conseguir el pasaje. Entonces me acuerdo que apliqué el protocolo Mateo 6:6, ¿no? Siempre mi padre decía, cuando estés en emergencia, algún problema, recuerda el protocolo Mateo 6:6, que dice: id a tu recámara, cierra la puerta y ora al Señor en privado, y Él te recompensará en público. Entonces sabía que ese era un momento de Mateo 6:6. Me fui a mi recámara y me puse a orar y buscarlo de todo corazón. Y le hablé al Señor y le dije: Señor,
Te conozco porque eres el Dios de mis abuelos, de mis padres, pero te quiero conocer de forma personal. Necesito tu ayuda. Provéeme una universidad para estudiar. Y prometo que mis estudios los dedicaré para tu gloria. Y dije, no voy a dormir hasta que me respondas. Me acordaba todos los eventos, ¿no? Y todas las historias bíblicas. Y cantaba los coros, danzaba en el cuartito donde estaba. Otra vez volví a orar, cantaba, oraba, me daba sueño, otra vez volví a orar, cantaba. En la privacidad. Era las 5 de la mañana, ya había amanecido, me había pasado toda la noche cantando y orando y buscando el rostro del Señor. Y el amigo con el que estaba me toca la puerta tempranísimo, 5 de la mañana, ¿no? Y yo todo esto lo había hecho con mis audífonos para no despertar a nadie, ¿no? Entonces dentro de mí pensé, quizás hice mucha bulla. Y me dice, Cristian, y no era por el sonido, me dice, Cristian, mira, no te quise despertar anoche, pero me llegó un correo y me están admitiendo a una universidad en Virginia, me dice. Y necesito viajar para una entrevista personal. Me están dando un tercio de beca como jugador de fútbol americano y necesito que me acompañes. Ah, ok. No, pero alístate ya, que en 45 minutos nos vamos. Ok. Cerré la puerta y yo pensaba, uy, Señor, y ahora yo que te pedí una universidad en Florida, pensando yo en mi mente en Florida, ¿qué voy a hacer yo en Virginia? Es un día y medio de viaje. Estoy ahí un día y regreso otro día y medio y me voy al Perú. Pero bueno, no importa. ¿Qué más me da? No podía hacer más. Comienzo a empacar. Llego a Virginia y está pues esta universidad que es la universidad cristiana privada más grande del mundo, que se llama Liberty University. Muy conocida porque el presidente Ronald Reagan lanzó su campaña ahí y después el presidente Donald Trump lanzó su campaña ahí. Ahí iniciaron sus campañas. Una universidad cristiana bastante conocida, cuyo enfoque particular es política y teología, que le llaman el Ministerio de Sal y Luz, ¿no? Y realmente era una cuestión impresionante, ¿no? Gigantesco. Era una mini ciudad, toda académica. Y yo no había ido por mí, había ido por mi amigo, ¿no? Y ahí el lema era creando campeones para Cristo. Entonces pasaba por el tour que hicieron, era el 4 de julio el que llegué, que era el día de la independencia de Estados Unidos, vacío, pero había como 100.000 banderitas de Estados Unidos por todos lados, súper patriótico. Nos hacen el tour, yo miraba la facultad de gobierno, impresionante, los diferentes políticos cristianos a lo largo de la historia, que habían batallado por los principios, los valores, la verdad de Cristo. Y mientras yo veía, acompañando a mi amigo, en mi corazón oraba. Decía, Señor, alguna vez estudiaré acá. Si tú lo permites, alguna vez estudiaré acá. Entonces revisaba el papel de mi amigo y ahí decía, ¿no? Tuition, que es el pago que se hace en la universidad al año. Era como $45,000, ¿no? Que es un montón de plata. Y en esa época más todavía. Room and board, que era comida y habitación. Otros como $6,000 por semestre. ¡Wow! Era una imposibilidad para el Perú y para la economía pues, de mis padres, ¿no? Entonces veía eso y cerraba el folder, ¿no? Y se lo entregaba a mi amigo y seguía caminando, ¿no? Y en el camino iba creciendo la esperanza en mí de que sirvo a un Dios de milagros. Entonces, mientras caminaba decía, ¿puedo ir al baño un rato? Ya iba al baño, pero en realidad no iba al baño, sino iba a cerrar la puerta. Otra vez Mateo 6:6, Señor, tú que sabes, tú escuchas mi clamor aquí. Por favor, permite que conozca a alguien, algún contacto, algún misionero, algún amigo, alguien debe de haber acá que empatice con el Perú o que conozca la iglesia. Salía y no había nadie, pues, porque era un feriado. Nadie. Seguía caminando y seguía orando en mi corazón, aferrándome a las promesas del Señor. Entonces, el último lugar que fuimos, me acuerdo que fue el gimnasio, que tenía como 10 canchas de baloncesto y al final estaba el gimnasio. Y la señorita que da el tour dice, bueno, hemos terminado el tour, muchas gracias, ¿no? Y dije, bueno, ya se acabó el tour. Y dije, ¿me permite ver el gimnasio al fondo?
Ah, bueno, si quieres anda, me dice, te esperamos. Sí, 10 minutos. Y yo dije, ya, estos son mis últimos 10 minutos de Mateo 6:6. Me fui, caminé las cortes de básquetbol y llegué al gimnasio, que estaba semiprendido la luz. Y fui donde estaban las mancuernas, ¿no? Y me tiré al piso. Me acordaba de la historia de Gedeón, ¿no? Peniel. Y me puse a orar y orar. Y dije, Señor, tú me ves aquí donde estoy. Tú tienes el contacto, la persona. Ahora sí te pido que me traigas a esta universidad. Porque hasta el momento, hasta mi pedido era medio tímido. Alguna vez. Pero esta vez comencé a pedir para que me lleve a la universidad. Decía, Señor, tráeme a la universidad en unos años. Y después mientras oraba decía, no en unos años. Tráeme a la universidad lo más pronto. Y poco a poco se fortalecía mi fe. Porque me venía a la memoria los versículos bíblicos que uno recitaba en la iglesia, ¿no? Que Dios tiene preparado cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni la mente ha concebido para quienes lo aman. Decía, Señor, tu promesa dice esto. Y mientras oraba se iba fortaleciendo mi fe y a la vez mi pedido era más explícito. Decía, Señor, te pido que me traigas a esta universidad y te pido que me des una beca completa y te pido que proveas los recursos en el nombre de Jesucristo. Pues ya estaba todo un pentecostal orando ahí y obviamente lagrimeando, moqueando. Tenía 15 años. Y de pronto una puerta aparecía así, que era una puerta de salida. Se abre y entra un señor muy grande, ya cabello blanco, hombre de edad, con terno, con corbata. Estaba caminando por la universidad, camina, y de pronto me ve en el piso. Dice, boy, me dice, what are you doing? ¿Qué haces? Y la verdad que mi primera reacción fue tratar de fingir que estaba haciendo ejercicios, ¿no? Entonces comencé a hacer así las planchas, pero mi rostro estaba completamente en llantos. Entonces me mira y me dice, ¿qué haces ahí? Bueno, me limpié el moco, las lágrimas, y dije, bueno, la verdad es que estaba orando. Y me dice, ¿qué haces orando acá en el gimnasio si tenemos una iglesia, una capilla? Es que en realidad no soy estudiante, le dije, he venido acompañando a un amigo para hacer un tour. Ah, ¿sí? Me dice, ¿sí? ¿Y por qué has venido a orar? He venido a clamarle a Dios y a pedirle que me dé una beca completa. ¿En serio? Y una admisión. Quiero que Dios me capacite en el tema del derecho internacional para su gloria. Quiero cambiar el mundo para Cristo. Pero no me escuchaba. Y obviamente yo estaba hablando en el idioma de la fe. Después de toda una noche de adoración, de cántico, de búsqueda. Y después de haber estado orando en cada baño que había. Cada salón que había. Y me escucha y me escucha. Y me dice, ¿y tú crees que Dios puede hacer lo que tú dices? ¿Te puede dar una beca, una admisión? Mira, le dije, yo ya estudié en un colegio americano, así que ya di mi SAT, tengo las mejores notas. El problema es que no apliqué a tiempo y menos la beca. Pero en el cronograma de mi Señor, el tiempo es relativo, le dije. Y Él mueve los tiempos y Él es soberano. Ah, mira, me dice, qué increíble escucharte. Y le dije, bueno, yo ya me había desahogado. Dije, bueno, me están esperando. Le dije, Señor, me gustaría hablar un poco más con usted, pero tengo que irme. Más bien, si no es molestia, le dije, ¿podrá usted orar por mí antes que me vaya? Usted es creyente, ¿no? Le pregunto. Y me dice, claro que soy creyente. Pues déjame orar por ti, ¿no? Pone su mano y dice, Señor Todopoderoso, te pido por la vida de este joven. Y ora por mí. Termina de orar por mí con los versículos bíblicos, le agradezco. Y le digo, bueno, gracias, nos vemos. Y dice, espérate, me dice, tómate una foto, porque acá yo conozco a la gente y quizás puedo recomendarte. ¿En serio? Ah, muy bien. Me tuve una foto, me acuerdo que tenía un celular de 1 megapíxel, ¿no? Y se notaba, ¿no? Los rostros, pero no con nitidez. Ya, no te olvides, yo conozco acá gente, así que te puedo ayudar. No te preocupes, ya. Y yo me voy, salgo, me encuentro con mi amigo, subo las maletas al bus, una combi, ¿no? Pequeña, una van, y me siento feliz y satisfecho, ¿no? Como si ya todo hubiera estado hecho. No había ni aplicado mi nombre a nada. Pero en el espíritu ya tenía seguridad.
Entonces mi amigo comienza a subir y nos estamos yendo. Y de pronto la chica que nos hace tour comienza a correr por las escaleras. Esperen. Y yo dije, uy, mi amigo se olvidó algo. Viene corriendo, esperen. Y me dice, tu amigo del Perú, ¿dónde está? Acá, le digo, atrás, ¿no? Me dice, ¿tú sabes con quién has hablado? No, le dije, pero acá tengo una foto. A ver, este hombre es el dueño y fundador de la universidad. ¿Qué? Le dije. Y me ha llamado y me ha dicho, quiero que ese chico peruano le des una beca completa y lo admitas y le den una beca de trabajo. Quiero que me consigan el teléfono del embajador de Estados Unidos en Perú, porque quiero llamar para que se agilice el proceso de visa de turista a estudiante. Yo pensé que era una broma, pues no lo podía creer. Le dije. Y me dicen, no, es en serio. Él es el presidente y el fundador. Y te ha otorgado la beca del presidente, que es la beca completa de admisión y encima la oportunidad de trabajar y ganar recursos mientras estudiaba. No lo podía creer. Y lo comparto eso, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Es un Dios que cuando uno lo busca y lo adora, como esta noche hemos hecho tan hermoso, le felicito a Pastor Font, llevar a la congregación a adorar al Señor, es otro idioma, Se aceleran los procesos, se hace un atajo y el Señor ve nuestro corazón y nos recompensa en público. Al siguiente mes, en 2 semanas, estaba ahí en la universidad, becado, estudiando Derecho Internacional y Política. Terminé mi carrera en Liberty University, inmediatamente trabajé para el gobierno americano. Después vine al Perú. Por eso es que yo no tengo clara cuál es mi misión. Cuando me llama el pastor Sassaroli o cualquier pastor del mundo y me dice, Cristian, me han denunciado, yo sé que tengo que responder porque es parte de mi pacto con el Señor. Yo dije, Señor, si tú me educas y tú me becas, yo serviré y te serviré a tu reino, donde sea que esté. Y apoyaré a los pastores en esta batalla. Y bueno, Dios cumplió su parte. Ahora me toca a mí cumplir la mía. Por eso agradezco también al pastor Font su invitación, porque es parte de yo poder responder lo que le dije al Señor que haría si Él me becaría. Y la adoración y la búsqueda hizo que se acortaran los procesos, se saltaran todo el proceso regular. Porque así es el Señor, hermanos. Servimos a un Dios bueno y, como mencioné hace unos días, un Dios persuadible. Como el ejemplo del rey Ezequías, que le habían decretado muerte esa noche y él orando. Se recuerda cómo los muertos adorarán su nombre y el Señor le dice al profeta, regresa y infórmale que he escuchado su oración y 15 años más de vida le añadiré. Al Dios que servimos es un Dios lleno de amor, es un Dios persuadible, es un Dios de milagros. Y efectivamente, cuando el pueblo del Señor estuvo alrededor de Jericó con las trompetas, cuando las hermanas estuvieron cantando al costado de la Corte Suprema en Ecuador, cuando yo estuve adorando todas las canciones que se me ocurrían esa noche en privado, Mateo 6:6, Dios estaba haciendo su obra. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo comparto esto para que nos animemos mutuamente. Porque cualquiera sea la situación que uno atraviesa, la necesidad que uno tenga, si uno le pide al Señor de corazón y lo pide para su gloria, no para uno. Porque ¿qué hubiera sido mi oración? Hazme, Señor, porque yo me merezco, quiero ser un politólogo internacional. Para mí no hubiera tenido sentido. Hubiera sido una oración egocéntrica, redundante en mí. Yo le pedí que me educara para servir a su reino en esta área. Igual, Dios nos puede sanar de cualquier dolencia. No importa el diagnóstico médico terrestre, pero para vivir para su gloria. Él nos puede proveer los recursos que nos faltan, pero para invertirlo en su reino también. Él nos puede ayudar a ascender al puesto que buscamos, pero para que desde ahí, en el puesto de influencia, sirvamos su nombre y sirvamos a su reino. Amén. Y siempre adorando y buscando. Gracias, Señor. Aunque esto no es lo que iba a predicar, ¿no? Es un comentario previo a propósito de la pandereta y el cántico, creo que era importante comentarlo.
Ahora sí les quiero pedir a los que tienen su Biblia que me acompañen en 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. Mientras buscan 1 Samuel 11, rápidamente quiero recordarles lo que está en Proverbios 8:13, que dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Teniendo esto como presente, que el temor a Jehová es aborrecer lo malo, la mentira y la boca perversa, empecemos con 1 Samuel 11. Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas, un amonita, que era la frontera con Israel, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás, el amonita: haz alianza con nosotros y te serviremos. Hay una pausa. Nahás era un guerrero, conquistador, que ni bien se hace presente al borde de Jabes, el pueblo se asusta y va y le pide: haz alianza con nosotros, no nos destruyas. Y dice así: y Nahás amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Hay una pausa. Nahás acampa con su ejército. Este pueblo le pide misericordia, una alianza, y le dice: ok, pero les voy a sacar el ojo derecho a todos los hombres, pequeños, niños, a todos. Y esto quedará como afrenta a todo Israel. Un rey siniestro, este Nahás, ¿no? Con el ojo derecho, pues, se puede blandir la espada, el equilibrio, una forma de dejarlos inhabilitados para defender a su familia, a su pueblo. Aparte, en una marca de humillación. Vives, pero vives en condición de humillado. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Hay una pausa. Entonces este Nahás siniestro viene y les dice: mira, voy a hacer alianza, solo les corto el ojo derecho, queda como señal, como afrenta a Israel. Los ancianos de Galaad, de Jabes, le dicen: mira, danos solo 7 días para responderte. Vamos a buscar a ver si alguien nos viene a defender, y si no, nos entregaremos a ti. Ese tipo de condición siniestra que se dio en esa época, a veces se quiere repetir hoy. Que dicen: bueno, permitiremos la libertad religiosa en las iglesias siempre y cuando podamos trasvestir a sus hijos en el colegio y podamos hacer esto y lo otro y lo otro, en un acto también de humillación. Entonces, ¿qué tipo de libertad religiosa es esa si uno está obligado a enseñar el género en colegios privados como públicos, colegios cristianos como no? Si están coactados y amenazados los profesores, si lo van a trasvestir a nuestros hijos, ¿qué tipo de libertad es esa? Lo que quiero mencionar es que hay un momento, hermanos, que el temor a Dios, que como leí en Proverbios 8, es aborrecer lo malo, repudiar lo malo, nos lleva a actuar. Y uno tiene que aborrecer lo malo, porque si uno tolera el mal, es cuestión de tiempo que uno comience a practicarlo y comience a exaltarlo. Dios nos permite a través del Espíritu Santo tener convicción de pecado. ¿Para qué? Para que uno descubra las áreas que necesita mejorar y para que aprenda a aborrecer ese pecado. Si uno no aborrece el mal en uno, el pecado, nunca va a poder vencerlo. No se puede coexistir con el mal. Continuemos con la historia. Entonces empezaron esos 7 días, ¿no? Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl
que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Versículo 6, muy importante. Al oír estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Saúl estaba viniendo del campo con sus bueyes. Pregunta: ¿qué es ese llanto, ese clamor del pueblo? Le cuentan lo que este rey Nahás quería humillar, cortar el ojo derecho. Él escucha, y me gusta que la Biblia precisa que él no se molesta como cualquiera se puede molestar en su carne, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué? No, dice que el Espíritu de Dios descendió con poder. Una posesión potente. Y en consecuencia, Saúl se encendió en ira. Ya estaba completamente poseído por el Señor. Y número 7. Y tomando un par de bueyes, de los que había estado usando para arar el campo, los cortó en trozos. Imagínense la ira que habrá tenido Saúl, un hombre de una cabeza por encima del resto. Se indignó, sacó su espada o su machete y ahí mismo comenzó a cortar a los bueyes. Los despedazó. Entró en ira. Y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Era un llamado a la guerra. Lleven estos bueyes y digan que así pasará con los bueyes de todos los hombres que no vengan a la guerra en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice: y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron como un solo hombre. Es decir, hubo unanimidad de espíritu. Un solo espíritu alineó a todo el cuerpo hacia este objetivo. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quién son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Saúl había nacido con una cierta fisonomía para un propósito particular. Era un hombre alto por encima de una cabeza, porque tenía un propósito: vencer a los enemigos de Israel. Y cuando escuchó ese tipo de afrentas, el Señor lo poseía con fuerza, y él iba y luchaba, y tanto fue el favor de Dios con él que los derrotó. Y ese mismo día, después de haber derrotado, fue investido, ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Un gran guerrero. Lo cual significa, para que él se haya molestado, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió con poder. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios aborrece lo malo. Y el temor a Jehová es aborrecer lo malo. Lo malo. Él fue tomado, se encendió en ira,
pero actuó. No se quedó airado y se guardó y se escondió. Actuó y Dios le dio poder y le dio favor. Nosotros tenemos que también airarnos por lo que está mal. No podemos ser indiferentes. Lo opuesto del amor no es el odio, sino es la apatía, la indiferencia. Porque el odio por lo menos aún siente algo por esa o cual persona. Pero la indiferencia ya ni le importa si vive, muere, o sea, es lo peor. Y lo opuesto del amor es precisamente la apatía. El amor hace que cuando uno transite por la ciudad y ve a un hombre borracho tendido en el suelo, a unos jóvenes drogadictos, a unas mujeres en necesidad, no camine y uno diga qué pena, qué vergüenza. No. Sino que sienta compasión en su corazón. Y diga, ay Señor, algo tengo que hacer. Señor, bendícelo. Y si uno puede, le da una palabra y dice, mira hermano, sí se puede, sigue adelante, busca al Señor. Porque tenemos ya un corazón no de piedra, sino un corazón de carne sensible a los mandamientos del Señor, que dice, amarás al Señor tu Dios y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor hacia el prójimo, que es el segundo mandamiento, hace que no seamos indiferentes al dolor de nuestro vecino. No seamos indistintos a los problemas de nuestro prójimo, sino más bien nos da el poder para intervenir, para ir y para buscar. Y cuando nosotros evaluamos los más vulnerables, ¿quiénes son los más vulnerables? Las viudas, los niños, los lisiados, los que tienen problemas de salud, las madres solas, que la tienen difícil. Y uno tiene que tener un tipo de amor particular por el vulnerable. Uno, si Dios te ha hecho fuerte, es para proteger al débil. Y cuando se hacen políticas públicas que buscan precisamente enfocarse en la población vulnerable para inocularles un pensamiento que les induce a cuestionar lo que son, para luego persuadirles a mutilarse órganos saludables de su cuerpo que funcionan bien, simplemente para personificar una fantasía, esto solo es posible si no existiría amor alrededor. O sea, a nadie le importaría lo que pasaran con estos niños o estas personas. Pero precisamente la iglesia del Señor, que está lleno de amor, no es indiferente a este tipo de maltrato, a este tipo de situación terrible. Y este tipo de situación nos debe de cargar, nos debe de pesar. Porque como dijo nuestro Señor, así como hicieron por el menor entre nosotros, lo hicieron por mí. Y como dice la regla de oro, haz con otros lo que te gustaría que hagan por ti mismo. Quien ha sido perdonado en gran manera, ama más. Amén. Como también lo dicen las Escrituras. Y es necesario desarrollar amor por los vulnerables en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. El Señor dijo que mejor era que se ate uno a una piedra de molino, ¿no?, antes de que se meta con uno de estos niños. Y hoy hay una afrenta permanente contra la inocencia de estos niños. Están yendo por el corazón y por su mente. ¿Quién va a levantar bandera y con claridad decir, con mis hijos no te metas? ¿Quién va a llenarse como Saúl del poder de Dios y se va a irar y va a decir, hasta aquí no más? Con los niños no. Ni con mis hijos ni con los hijos de nadie. Dejad a los niños en paz y dejad que conozcan la verdad y no se los impidáis, porque la verdad es Cristo y la verdad revelada es lo que hoy conocemos a través de la ciencia, la biología, la anatomía, la genética, lo que ha sido constituido por un creador. Cuando uno ve un baño hombre y mujer, se está repitiendo las palabras que Dios mencionó desde Génesis. Ish, Isha, hombre y mujer los creó. Cuando vemos un término que pretende desfigurar esto y poner cualquier otra cosa, cualquier otro nombre, no estamos haciendo eco de lo que el Señor dice,
Por eso cuando el Señor se presenta como la palabra, la función de la palabra es describir la realidad. Hombre, mujer, es una realidad objetiva y corroborable. Basta una gota de sangre, un cabello, ver la anatomía, los genitales, el hueso, el cerebro, toda la creación corrobora que es un hombre. Es una descripción de una realidad objetiva. Pero un término no describe una realidad, un término describe un concepto. Y aquí mucho cuidado con las artimañas filológicas, que son las artimañas de las palabras. Cuando uno usa la palabra burgués o proletario, que son términos marxistas, para entenderlo primero tendrías que estudiar el marxismo y entender qué se refiere con proletario y qué se refiere a un burgués, la clase opresora y la clase oprimida. Para entender qué es pecado, cielo e infierno, que son términos también religiosos, bíblicos, uno tendría que entender a qué define. Las ideologías y las religiones usan términos que describen conceptos. Pero cuando hablamos de un ser humano es algo objetivo. Y si colocamos un enfoque, que es como unos lentes, el enfoque de género, estamos tergiversando la imagen que el Señor hizo y creó y cuál es su propósito. Entonces al hombre no se le puede decir hombre o hermano, sino se le tendría que decir hermana, lo cual porque es una nueva identidad de género, es un nuevo término camuflado, y de esa forma poco a poco nos llevan a un suicidio espiritual donde empezamos a colaborar paulatinamente, gradualmente con una mentira. Y en vez de ser un canal de bendición, es decir, transmisores de la verdad, nos convertimos en transmisores de la mentira. ¿Por qué? Porque conviene hacerlo, si no uno se gana un lío, lo pueden votar, lo sacan en la prensa, entonces poco a poco nos comienzan a someter y a cobardar. Pero el cristiano no tiene un espíritu de temor, ni tampoco tiene un espíritu de timidez, sino tiene un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, frente a estas situaciones, no podemos ser indiferentes. Tenemos que organizarnos y tenemos que levantar nuestra voz oportuna y tenemos que dar la buena batalla. Porque esa batalla no es la batalla de Cristian ni del pastor Miguel Font, es del reino, es de nuestro Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es enlistarnos y disponernos a que nos utilice en este campo y recordar que el Señor nos va a asistir. El ejemplo de Ecuador y el ejemplo mencionado del testimonio de cómo Dios permitió que fuera becado son testimonios que apuntan a un propósito. ¿Cuál era el propósito? Asistir y ayudar a la iglesia del Señor, a los cristianos, en el avance del reino en la tierra. ¿Cómo nuestro Señor no va a respaldar su causa? ¿Cómo no lo va a bancar, como dicen acá en Argentina, ¿no? Te banco, ¿no? Por supuesto que lo va a hacer. Por eso es que el Señor dice, más primeramente, buscar el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Mas primeramente, dice, en primer lugar, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La iglesia es un lugar donde nosotros nos fortalecemos en el Señor, escuchamos las palabras, nos nutrimos, nos edificamos y adoramos. Pero no termina en un domingo, sino que el domingo es el día que nos recargamos para el Señor. Y toda la semana tenemos que dar testimonio y ejecutar. Y volver el próximo domingo y volver a fortalecernos. Y es muy importante, en ese sentido, el compromiso con los principios y con los valores. El compromiso con los principios y los valores del Señor cambia la historia. Termino con un último testimonio. ¿Alguien ha escuchado acá de Eric Liddell? ¿Le suena el nombre de Eric Liddell? Muy bien. Eric Liddell era un atleta escocés, un deportista. Algunos dicen, pero ¿cómo un deportista para la gloria de Dios? También, por supuesto que sí. Todas las áreas. El Ministerio de la Reconciliación en Colosenses explica que la ira de Dios ya fue satisfecha con el sacrificio de su Hijo. Y ahora quiere reconciliar todas las cosas del cielo y todas las cosas de la tierra una vez más con Él.
Y todas las cosas de la tierra implica todas las cosas de la tierra. El gobierno, la empresa, las comunicaciones, el deporte, todo es el ministerio de la reconciliación. Entonces Eric Liddell era un gran atleta escocés cristiano y competía en las Olimpiadas de atletismo. Se dieron las Olimpiadas en Francia en 1927, si mal no recuerdo, donde él había sido llevado con el equipo de atletismo de Gran Bretaña. Era uno de los corredores favoritos del Reino Unido, así como el Messi de Argentina. Eric Liddell era el atleta del Reino Unido. Y va y empiezan las competencias y eligen que el domingo en la mañana iba a ser la carrera. Y ese Eric Liddell va y se acerca al entrenador y le dice: mira, lo siento, pero el domingo es día del Señor, le dice, y no puedo correr el domingo. El entrenador lo mira y le dice: oye, usted es un gracioso, ¿qué pasa? Esto no es un chiste, como que el día del Señor tú puedes ir a la iglesia todos los días, ¿por qué quiere decir? Y dice: no, porque mi compromiso es con el Señor y yo he decidido correr para su gloria. Y si no, entonces no participaré. Entonces se molestan con Eric Liddell y se vuelve un escándalo nacional. Dice: Eric Liddell decide no correr por su patria porque tiene que ir a la iglesia. Y se imaginarán todo lo que eso significó en la prensa en su época. Reporte tras reporte, comentarios, críticas. Tanto fue la presión que en el Reino Unido hicieron que distintos seminarios teológicos emitieran un comunicado tratando de persuadirle de que no había ningún problema con que corra el domingo. Pero como dice la Biblia, ¿no?, cuando habla del débil y el fuerte en la fe, el que come carne y el que come solo ensalada, le dice que el uno no haga tropezar al otro, ¿no? Y segundo dice, porque si uno rompe lo que en buena conciencia hace, ha pecado. Entonces hay compromisos y pactos que uno hace con el Señor de forma individual. Como aquel hombre que, librado del alcohol, que dice en su corazón: nunca más probaré una gota de alcohol. Y no porque el vino esté mal, pero él tiene un pacto particular. Y a esa persona no se le puede obligar. Por eso es ese pasaje. Y advierte, dice: pero ojo, el que hace lo que va en contra de su conciencia, habiendo ya destinado a pecado. Y Eric Liddell, como atleta, había resuelto en su corazón ser un atleta para la gloria de Dios y respetar el día del Señor. No corre el domingo. Les vuelve una burla nacional, internacional. Pero al día siguiente habían otras competencias de atletismo, no de velocidad, sino esos que son compostas, ¿no? Esos que son grupales, de corto alcance, unos de resistencia, todos los tipos de carreras de atletismo. Y dice: bueno, en esas carreras sí voy a correr, dice. Y la gente lo veía raro: bueno, déjalo. Y se acerca al campo de carrera, y justo uno de los limpiadores del campo lo ve a Eric Liddell, que había sido enfoque de mofa y burla por tantos días, y se acerca y le da un papelito, ¿no? Ese papelito lo lee Eric Liddell y dice: Dios honra a los que le honran. Guarda el papel, suena el disparo y corre. Rompió el récord histórico en las 3 competencias y se llevó 3 medallas de oro. Y cuando regresó aplaudido, celebrado por todos. Él dijo: si yo corro para la gloria de Dios. Lo cual significa que no importa el área donde Dios te ha llamado, si es al deporte, a la política, a la empresa, a las comunicaciones, su oficio se ennoblece cuando lo dispones para la gloria de Dios. Amén. Y de esa forma santificamos nuestra obra, porque lo separamos para la gloria de Dios. Y de esa forma también nuestra ofrenda es doblemente agradable. Como dice, son bendiciones que Dios nos da, que no añaden tristezas con ella. Y es importante en ese sentido santificar todo lo que hacemos. Que si somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, busque glorificar a Dios.
Y si pidamos, pidamos con la fe de un niño, creyendo que el Señor responde aún hoy, que Él hace milagros. Porque uno no va al Señor y le dice: Señor, te pido esto, pero tú eres soberano, si quieres sí, si quieres no. Porque es una tautología, es decir, el viento sopla, el sol hace calor, la nieve hace frío. Ya lo sabemos, uno no va al Señor para decirle lo que ya sabemos, ¿no? Uno va al Señor a pedirle y suplicarle, porque Cristo fue el que dijo: pide, toca la puerta, busca y encontraréis. Oren sin cesar. Cuando cuenta la historia de la viuda, dice: mira, si esta viuda, de tanto insistirle a este juez injusto, logró que le hicieran justicia, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que los ama y está lleno de amor? Id delante de Él con toda confianza. Id y pedidle. Clama a mí y yo te responderé. El Señor busca que nosotros los busquemos. Y es más, Él dice que antes que nosotros pronunciemos, ya sabe nuestra necesidad y ya sabe nuestro pedido. Es necesario buscarlo y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Porque ¿cómo podríamos adorarle en la mentira? Siendo indiferentes a la imposición de la mentira. Nuestra adoración sería falsa, sería solo un show. Y después nos sometemos a la mentira, nos comemos la lengua y no decimos nada. El cuerpo del Señor somos nosotros, hermanos. Sus pies para marchar son nuestros pies. Sus manos para ayudar son nuestras manos. Su boca para hablar es nuestra boca. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra, para ayudar, para restaurar, para anunciar la buena noticia y para denunciar lo malo y el abuso. Tenemos que tomar nuestra fortaleza en Cristo, que es nuestro Señor, cabeza de su iglesia. Él prometió que las mismísimas puertas del infierno no prevalecerían sobre su iglesia. Por eso cuando la potente, es decir, la iglesia, se levanta en pie y marcha, está marchando el ejército del Señor. Y ni el mismo diablo con las puertas del infierno podrán prevalecer sobre una iglesia que va convencida en la promesa de su Maestro, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, y que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos pedir confiados y no habrá nada imposible. Tenemos que romper cualquier bloque o cualquier tipo de caja en el cual nos hemos sometido y pensamos que no es posible otra realidad alterna. Y sí es posible, hermanos. Sí es posible otra vida, sí es posible una vida victoriosa en Cristo, sí es posible una familia restaurada en Cristo, sí es posible un trabajo bendecido en Cristo, un oficio para la gloria de Dios. Es posible que la política se restaure para el Señor. Nosotros no podemos dejar ningún campo al enemigo, decir: no, la política de los corruptos, no, eso es... entonces le estás otorgando, le estás concediendo. Satanás, la política te lo regalo. No, hermanos. El ministerio de la reconciliación, todas las cosas de la tierra, una vez más con el Señor, porque Él es la preeminencia en todo. La Biblia dice: sean tronos, potestades, principados, reinos, Cristo es la preeminencia en todo, es el primero. Más bien es en la iglesia donde preparamos a los hermanos como campo misionero. Tenemos nuestros misioneros en el mundo empresarial, otros misioneros en el deporte, otros en la política, en diferentes áreas. Y Cristo va a ir edificando su iglesia. Entonces, cuando le toque el momento del desafío a un hermano o hermana en el área de su trabajo, la iglesia entera está respaldando en oración y apoyando en oración. Igual se apuntan al pastor, la iglesia entera en oración no da su brazo a torcer. Y así el reino de los cielos va avanzando. Comparto esto porque es importante que recordemos que nosotros como cristianos estamos prohibidos a rendirnos. Estamos prohibidos a rendirnos. Y tenemos que continuar siempre firmes y adelante, mirando a Cristo, que es el consumador de nuestra fe y es la esperanza de nuestra victoria plena, sabiendo que Él responde y actúa siempre. Muchas gracias, hermano.